Para trabajar la línea, primero hay que saber qué es una línea. Una línea, según las definiciones que solemos encontrar, es una sucesión continuada de puntos en el espacio. Por ejemplo, esto es una línea, ¿vale? La hemos hecho con regla y con lápiz, con un portaminas. Pero también podemos decir que una línea es un punto en movimiento, ¿vale? Puede ser recta, horizontal como esta, puede ser recta inclinada o puede ser recta vertical, puede ser una línea curva, puede ser una línea espiral. Según cómo lo hagamos, vamos a tener muchos tipos de líneas. Pero la línea no solamente es esto, la línea también varía en función del elemento que utilicemos. Aquí estamos utilizando un portaminas. Pero ¿qué sucede si utilizamos otros elementos? Puedo utilizar un lápiz normal de madera y puedo hacer una línea con la punta. Pero si cojo el lápiz de esta manera, fijaros qué le pasa a la línea. Ya cambia, ¿vale? Se consigue modular la línea en grosor y en textura. Por otro lado, no es lo mismo que coja un lápiz normal, que suele ser de 2B, o de la letra B, de la graduación B, un lápiz normal, o un lápiz específico de dibujo que tiene muchas graduaciones. Esta, por ejemplo, es un 8B. Quiere decir que la mina es muy blanda. Fijaros, mucho más negra, ¿veis? Mucho más suave a la hora de dibujar. Permite hacer las curvas con mucha más facilidad, pero además no solamente eso, sino que la línea la podemos difuminar. También podemos coger un bolígrafo, ¿vale? Cuando nosotros escribimos, estamos utilizando líneas. Puedo también utilizar otro tipo de técnicas, en este caso de materiales, en este caso es una barrita con T. Fijaros. En este caso la línea es bien gruesa, pero además fijaros lo que ha sucedido aquí. Se ha marcado un corte que tengo yo aquí en esta superficie de corte que tengo debajo. ¿Veis? Un corte hecho con cúter y se ha marcado aquí. Yo puedo utilizar esta barrita en horizontal o la puedo utilizar de punta. Y siempre voy a poder difuminarla. También puedo utilizar ceras blandas. La puedo utilizar de punta o la puedo utilizar en plano. La diferencia es evidente. También podemos fabricar líneas con otros elementos. Por ejemplo, una tira de papel forma una línea. Un hilo también forma una línea. En fin, hay muchas maneras de crear líneas y toda esta diferencia de líneas, no solamente por el material o por cómo usamos el material, se llama modulación de la línea. Modulamos la línea recta trazada con un mismo elemento y, por ejemplo, con una regla, no cambia, no modula, siempre es igual. Pero cuando la hacemos a mano y con otro tipo de materiales como la cera blanda, las barritas de carbón prensado, los lápices utilizados en horizontal o con una mina mucho más blanda, nos permite modular la línea, es decir, cambiar su grosor, su intensidad, su dirección y sus cualidades. Bien, pues vamos a experimentar con maneras de trabajar la línea. Vamos a coger medio folio limpio
y vamos a dividirlo en 4 partes iguales. En cada una de ellas trabajaremos la línea con distinto material y de distinta manera y jugando a modular la línea. Vamos a experimentar creando líneas trazadas con regla. Vamos a utilizar un papel debajo para no manchar la mesa y para poder trazar las líneas de extremo a extremo del papel. Cogemos nuestra regla, la colocamos en horizontal y, por ejemplo, vamos a empezar utilizando la punta gruesa de un rotulador. Trazamos la línea, siempre saliéndonos para que quede bien en el papel. ¿Veis? Otro material, pues por ejemplo, puedo coger un bolígrafo y ver que ahora la línea me va a salir fina. ¿Veis? Línea de rotulador gruesa, línea de bolígrafo fina. Puedo coger mi lápiz y hacer otra línea que también sería fina. Puedo coger, por ejemplo, una de estas ceras. Bueno, esta no, vamos a coger esta de aquí. Ponemos la regla en horizontal y trazamos una línea con cera blanda. ¿Veis la diferencia? El rotulador es continua y gruesa. El bolígrafo es fina y también continua. El lápiz ya saca un poquito de textura y sobre todo la cera, fijaros qué textura más bonita saca. ¿De acuerdo? Ahí se ve la distinta modulación de la línea. En este caso, la modulación de la línea viene dada por el tipo de material que utilizamos, porque en realidad la línea es siempre horizontal y continua. Para seguir con el trabajo, deberíamos ir cogiendo distintos materiales. Por ejemplo, lápices de colores, si tenemos tiza, pues tiza, incluso un pincel con pintura y terminamos de hacer todas las líneas horizontales con distintos materiales, pero siempre en horizontal. Bueno, pues ya tenemos terminada la composición de líneas horizontales con un montón de materiales. Fijaros, he utilizado rotulador tanto por su punta gruesa como por su punta fina. Bolígrafo normal de tinta turquesita. Un rotulador de punta normal. Ceras Mangley de las blanditas. Lápices de colorear. He utilizado estos dos. Una barrita con té. Mi portaminas de 0,7. Bolígrafo de tinta líquida. Tira de papel. Un lápiz de graduación muy blanda, 8B, y un lápiz especial. Este es un lápiz acuarelable, ¿vale? ¿Qué significa? Que una vez que yo pinto, si le paso un pincel con agua, como este, se queda aguado, como si hubiéramos utilizado acuarela. Y para finalizar, la última línea de aquí la he hecho con témpera, mojando un bordecito de esta regla y una vez impregnado de pintura la he colocado aquí arriba y la he impresionado. Así tengo mi composición hecha con un montón de técnicas distintas, concretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 técnicas. A ver quién me supera. Ahora vamos a trabajar con las líneas curvas. Una manera muy fácil de hacerlo es a través de acuarelas o témperas. Podemos utilizar un pincel fino o un pincel grueso. Como el papelito que tenemos es pequeño, mejor optamos por el pincel fino. A ver, yo mojo en agua, cojo uno de los colores, por ejemplo este, que no esté demasiado cargado de agua, ¿veis? Y con el pincel puedo ir modulando la línea de manera que puedo ir cambiando no solo la dirección, sino la intensidad y el grosor de la línea. Esto es modular. El pincel da mucho juego.
Pues vamos a seguir rellenando este papel con líneas curvas, pero con distintas técnicas. Acuarela o témpera, ceras, lo que tengamos por casa. Y aquí tenemos el resultado. Hemos utilizado la acuarela, ¿vale? Las líneas más gruesas. Hemos utilizado un bolígrafo normal, bolígrafos de tinta, rotuladores normales, lápiz acuarelable. En fin, ahí tenéis el resultado. Mirad la diferencia. Líneas rectas, líneas curvas, modulación a través de la técnica o del material utilizado y modulación a través del material utilizado, pero además del movimiento de la mano. Para seguir trabajando con la línea, ahora vamos a practicar con el entramado. El entramado es esto. Si yo hago líneas en un sentido, en otro, voy creando un entramado, ¿de acuerdo? Gracias a esta manera de trabajar podemos crear zonas más oscuras, zonas más claras y por lo tanto sensación de volumen. Eso lo vamos a hacer con un pequeño bodegón en el que pongamos dos objetos. Aquí tenemos un bodegón sencillito. Los objetos deben ser redondeados, un tarrito que es redondeado y un cuenco redondeado. No olvidéis poner la línea de horizonte, la línea que separa el fondo de la composición con la superficie donde se apoyan los dos objetos. El que está más adelante está más cerca del borde inferior y el que está más atrás está retrasado, mucho más arriba del borde inferior. ¿Vale? Pues ahora vamos a trabajar este bodegón y el entramado con un bolígrafo normal. Lo primero que tenemos que hacer es ir repasando el contorno, ¿vale? Vamos repasándolo cuidadosamente. Tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar la línea. Por lo tanto, nada de colorear, nada de rellenar con otro objeto o con otro material como lápices de colores, cera. Vamos a utilizar el bolígrafo porque da una línea fina y nos va a dar el efecto que queremos conseguir con el entramado de líneas. ¿Veis? Así lo vamos repasando. Un objeto, el otro objeto y la línea de atrás. Ya tenemos repasado nuestro pequeño bodegón. Ahora hay que empezar con el entramado. Por ejemplo, empezamos en una dirección, la que le resulte a nuestra mano más cómoda. Tened en cuenta que no hay por qué dejar el papel siempre en la misma posición. Podemos ir variando la posición del dibujo y así nos resulta más cómodo ir haciendo el entramado, ¿vale? Nadie ha dicho que el papel tenga que estar pegado a la mesa. Por lo tanto, vamos moviendo nuestro papel y lo vamos adecuando a la posición más cómoda de nuestra mano. ¿Vale? Nada de colorear, solamente hay que ir haciendo un entramado fino con el bolígrafo. Es posible que a algunos no les salgan las líneas finitas. Bueno, pues entonces primero que prueben un papel. No hay que apretar mucho, no hay que hacer así, ¿vale? Hay que hacerlo con delicadeza, con suavidad y cuando ya les salga, pues comienza a trabajar en el dibujo. Si os dais cuenta, veis como hay una zona que se va quedando más oscura, otra que se va quedando más clara y vamos consiguiendo el efecto de volumen, el efecto de tridimensionalidad. Esta zona de aquí lleva mucha más cantidad de líneas, por lo tanto es más oscura. Esta parte de aquí lleva mucha menos cantidad de líneas, es más clarita. Conseguimos ese efecto de volumen. Bueno, pues termino el bodegoncito y os lo enseño. Bueno, ya tenemos nuestro pequeño bodegón. ¿Veis qué cantidad de líneas? Son entramados donde se ve, voy a acercarlo un poquito, cómo se van superponiendo líneas en un montón de direcciones, horizontales, verticales, inclinadas. Y así vamos consiguiendo que haya zonas más oscuras, vayamos degradando hacia zonas más claras y así conseguir esa sensación de volumen que antes no había, ¿vale? Una cosa, un pequeño detalle importante. Este tipo de trabajos consigue que desarrollemos la psicomotricidad fina
y la coordinación óculo-manual. La psicomotricidad fina es lo que nos permite manejar nuestra mano con gran destreza y la coordinación óculo-manual es el manejar nuestra mano con destreza, pero además coordinarla perfectamente con lo que ven nuestros ojos. Aquí nos sirve para hacer estos dibujos, pero imaginaros, por ejemplo, un cirujano cuando tiene que operar a alguien. Su destreza tiene que ser impresionante, por lo tanto tiene un gran desarrollo de la psicomotricidad fina y la coordinación óculo-manual. Así que fijaros, una cosita tan sencilla, ¿cómo puede hacer que desarrollemos capacidades tan importantes? En esta ocasión vamos a trabajar la línea creando texturas gráficas. Vamos a ver, ¿qué son las texturas gráficas? Por ejemplo, imaginaros que yo tengo una figura y la relleno con pequeñas líneas. Estoy creando una textura gráfica, ¿vale? Si yo tengo otra figura, imaginaros otra aquí, y la relleno con pequeñas aspitas, estoy creando otra textura gráfica y todo a base de líneas. También puedo hacer pequeños circulitos, puedo hacer ondulitas, puedo hacer pequeñas espirales, ¿vale? Todo esto son texturas gráficas. Bueno, pues vamos a trabajar las texturas gráficas para hacer un dibujo en uno de nuestros papeles. Por ejemplo, algo que os pueda resultar sencillo, pues vamos a hacer un pequeño paisaje. Vamos a hacer un campo, aquí detrás vamos a hacer una montañita, por aquí detrás vamos a hacer otra, no sé si lo estáis viendo porque estoy apretando un poquito con el lápiz. Aquí vamos a hacer un árbol, aquí lejos vamos a hacer otro árbol, como está lejos pues tiene que ser más pequeñito. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un sol. Aquí vamos a dibujar una nube. Por aquí vamos a dibujar otra nube. Aquí vamos a hacer un caminito que sigue por aquí y que se pierde ahí detrás, ¿vale? Ya, pues ya tenemos nuestro paisaje. Ahora tenemos que llenarlo con texturas gráficas. Como vamos a trabajar las texturas gráficas y estamos trabajando la línea, vamos a repasar con una línea de contorno negra el dibujo que hemos hecho, ¿vale? Cogemos un rotulador negro y con cuidado vamos repasando y si queréis pues podéis ir mejorando el dibujo que antes era un boceto, pero ahora ya tiene que ser definitivo. ¿Veis? Vamos repasando cada una de las formas que hemos hecho. Voy a intentar hacerlo rapidito. Ahí. Este arbolito que está más para atrás. La nube de aquí. La otra nube que hemos hecho por aquí. Y nuestro sol. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos nuestro pequeño paisaje que va a ser relleno a base de texturas gráficas. Para realizar las texturas gráficas intentemos utilizar materiales que tengan punta fina. Por ejemplo, bolígrafos normales. ¿Vale? Vamos a probarlo primero, no vaya a ser que no escriba. Y, por ejemplo, ¿cómo rellenamos el árbol? Pues yo creo que quedaría muy bien si vamos haciendo como si fueran líneas semicirculares que van creando la sensación de la hojarasca de la copa. ¿Veis? Ahí. Ahora, cuando lo termine, intento acercarlo al objetivo del móvil para que veáis el efecto. ¿Veis? Ya hemos rellenado esa copa con una textura gráfica. ¿Que tenemos rotuladores de punta fina? Pues usamos rotuladores de punta fina, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo un rotulador que me puede venir muy bien. Y vamos a
a hacer circulitos. En este del fondo he cogido un verde cacería, un verde más oscuro, y voy a ir haciendo circulitos. Tenemos que procurar no repetir la textura que ya hemos utilizado, es decir, si aquí he utilizado una especie de arquitos invertidos, aquí ya no las puedo repetir, ni aquí ni en ninguna otra zona del dibujo. Hay que ser creativos, tenemos que desarrollar nuestra creatividad, nuestra capacidad de encontrar soluciones, de encontrar variables, ¿vale? Pues aquí tenemos la copa del segundo árbol. Una está hecha con ondulitas y otra con circulitos. Pues así con toda la superficie. Vamos cogiendo colores y vamos rellenando con texturas distintas. Lo voy a terminar y ahora os lo enseño. Bueno, ya tenemos nuestro pequeño paisaje relleno con texturas gráficas. Si os fijáis, la hierbita está hecha con líneas que simulan la hierba, el camino son onditas, esta montaña verde oscura está hecha con aspitas, el tronco de este árbol está hecho con líneas irregulares que van en vertical, este otro está hecho con líneas en diagonal, este con circulitos, este con onditas como dijimos al principio, estas montañitas son líneas irregulares, en el sol hemos puesto pequeños circulitos y estas dos nubes pues ya veis, aquí son líneas en zigzag, ¿vale? Y en esta nube pues son pequeños trazos en horizontal, es decir, un montón de texturas distintas, una en cada zona. Y ya tenemos terminado nuestro pequeño paisaje con texturas gráficas de colores. Solamente hemos utilizado la línea. Para terminar nuestro trabajo, pues cogemos un folio de un color que nos guste, que coordine con lo que hemos hecho, las pegamos de manera que queden centraditas y como siempre nuestra etiqueta usos de la línea. Un poquito de pegamento, la centramos bien y ya tenemos nuestro trabajo listo para ser entregado.